es una mujer de 70 años, casada, profesora normalista. ¿Alguien recuerda a los profesores normalistas? Sí, era difícil que no supiera de geografía, lógica, un poquito de francés, un poco de trigonometría, de todo, aunque fuera profesor de primaria, ¿no? Un profesor normalista, ella, 70 años casada y vive en un ambiente urbano muy cerca de acá. Fumadora de 18 cigarrillos al día y en tratamiento con enalapril por hipertensión arterial con un cumplimiento irregular del mismo. Fue referida porque le encontraron dificultades leves en la marcha de 5 meses de evolución, pero que ya le habían ocasionado 2 caídas. Entonces la idea era ver si no tiene algo neurológico, que es una buena apreciación, ¿no? Al interrogar a la familia y al paciente, que es de capital importancia que el familiar puede estar presente en este tipo de alteraciones, porque pues, el paciente con deterioro cognitivo incipiente probablemente lo niegue, porque va a ser funcional en la mayoría de sus actividades diarias. Los familiares advierten pérdida del interés en sus actividades previas, abandonó la mayoría de sus aficiones, eran manualidades, salir a Metrocentro, reuniones con amigos, ustedes saben, el cafecito en el Mr. Donut, ese tipo de cosas, y la lectura del periódico que no fallaba. Entonces eso ya no le motivaba, ya era una displicencia, que no le interesaba mucho eso. Se muestra ya, dicen los familiares, un poco más lenta en todo lo que hace, un poco olvidadiza y sobre todo de mal carácter. Ellos la definieron como mecha corta, yo creo que todos ustedes saben qué es eso. En las reuniones familiares, como ausente, poco comunicativa, ahí estaba, pero ya no tomaba ella la batuta del hilo de la conversación, no era ella quien dirigía. En ocasiones también se muestra demasiado sensible, con llanto fácil. En palabras de los familiares, un poco vidrio, muy sensible a lo que decían y por el contrario a veces como muy enérgica y caprichosa. Entonces, ellos que la han conocido dicen la edad le está arruinando el carácter a mi mamá, en eso se resume. Pero viendo los factores de riesgo que la paciente tiene, pues vale la pena pensar si no son alteraciones conductuales incipientes de deterioro cognitivo vascular. Al interrogarla ya de una forma más dirigida, se descubre que ha empezado a cometer fallas en el manejo de ciertos electrodomésticos, licuadora, cocina, por ejemplo, y la semana pasada le tardó 1 hora en llegar a Metrocentro manejando, ya vive en la colonia Miramonte, entonces yo sé que el tráfico está feo, pero tampoco es bueno, ¿no? Es decir, ella obviamente lo derivaba a otro tipo de cosas, como que veía una entrada al parqueo y como ha puesto las plumas le parece que ya no era y se desviaba, etcétera, pero pues por más feo que esté el tráfico, estamos de acuerdo, 1 hora es demasiado. Entonces pareciera que tuvo una desubicación espacial. Al final llegó, hizo lo que tenía que hacer y regresó, pero esto no es normal. Esto no es normal. Y entonces la paciente dijo, doctor, fue un lapsus, ¿no? Nunca en su vida ha tenido déficit motores, o sea que este es un ejemplo clásico de que no tiene enfermedad vascular cerebral clínicamente manifestada con algún déficit neurológico focal. Y ha recibido múltiples ciclos de antidepresivos de diferente manera. El motivo de llevarla al colega de psiquiatría y a otros médicos que concluían que lo que necesitaba era un antidepresivo para modular su afecto es porque realmente se vivió un patriarcado en la casa de ella. El que ella fuera profesora le llevó a muchos problemas en su familia y entonces los hijos lo toman como que ahora ella se está vengando del esposo, ahora lo ofende con palabras soeces, cosa que nunca había sido. Si el esposo le dice vas a comer, ella le responde de una manera brusca. Entonces es como quien dice, mi mamá tuvo un hasta aquí y ahora se está desquitando todo el yugo que mi papá le impuso durante toda su vida. Ven cómo hay diferentes interpretaciones dependiendo del conocimiento que se tenga de la patología cerebrovascular. Y cualquiera de nosotros le daría la razón al hijo, ¿no es cierto? Y eso la ha llevado a múltiples ciclos de antidepresivos y diferentes familias de antidepresivos. Bien. Ahora viene la parte más importante. Los caballeros de blanco y negro, Men in Black.
No, claro, es importante porque hay que hacer esto ameno, hay que disfrutar de todo, ¿no? Que no sea una experiencia desagradable. Incluso voy a pedir que le suban un poquito a las luces para que todos podamos ver. La imagen se ve, no hay problema que le pudiéramos subir. Eso está perfecto. Yo creo que todos ven, ¿verdad? Y es más rico ver lo que uno está comiendo, además. Estoy hablando de comida, ¿eh? Bien, esta es un resumen de la exploración. Estamos hablando de solo lo relevante. 170 sobre 100, 72 por minuto, 12 por minuto de frecuencia respiratoria febril, alerta, con escaso lenguaje espontáneo. O sea, si uno no le pregunta, no habla. Así, sacar con cuchara. Mal articulado, desorientada parcialmente en tiempo. Entonces es funcional, pero al ser incisivo ya uno la bota en algunas funciones cognitivas. Fallas en memoria de trabajo y en memoria semántica. Nervios del cráneo con un borramiento del surco nasogeniano derecho. Es muy sutil, pero eso evidencia que probablemente pudo haber tenido un evento cerebrovascular supratentorial izquierdo, quizás subcortical, que nunca le dio plegia. Hiperreflexia generalizada. Se les voy a pedir que pasen por atrás del cañón. Hiperreflexia generalizada y leve aumento del tono fundamentalmente en las extremidades inferiores. Pareciera ser que es un grado leve de espasticidad y eso le estaba dando alteraciones de la marcha. Cuando nosotros vemos un leve grado de espasticidad en la marcha, que no es rigidez clásicamente con los datos de parkinsonismo, sino que espasticidad leve, solemos pensar en lesiones de sustancia blanca. Bien puede darse por cualquier cosa, ¿no? Esclerosis múltiple, más que tiene hiperreflexia generalizada, enfermedad vascular cerebral, hidrocefalia a presión normal, un meningioma frontal medial de la hoz del cerebro, en fin. Imagínense lo que quieran, pero cualquier lesión que pueda alterar los espacios subcorticales frontales, ¿no? No le impiden ser funcional, pero la marcha ya no es igual, pues se ha caído 2 veces. Son datos sutiles, pero vamos, para 70 años hace lo que tiene que hacer, ¿no? Está jubilada. Y en los exámenes complementarios cuenta con eritrosedimentación, diríamos, normal para la edad, el BDRL es no reactivo, el colesterol, ella se alegró cuando le dejamos el BDRL porque dudaba mucho de su esposo. Entonces, todo lo que decíamos lo enfocaba a su esposo, o sea, si decía alguna característica peyorativa, ella lo transmitía a su esposo inmediatamente. El colesterol total de 305 con LDL de 265, válgame Dios, función tiroidea normal, niveles de vitamina B12 normales. En síntesis, se le investigaron las causas más probables. El perfil metabólico pues parecía estar normal, de tal manera pues que estábamos con factores de riesgo que no estaban siendo controlados y solo Dios sabe desde hace cuánto. Hipertensión, dislipidemia, etc. Entonces aquí tenemos el test del reloj. El test del reloj yo le recomiendo siempre hacerlo porque es un test que no es nada específico, pero es muy sensible para demencia. Un paciente que ya ejecute mal la prueba del reloj seguramente tiene alteraciones cognitivas. Y ahí vemos que la circunferencia esté completa, vemos que estén todos los números y luego, y en orden por supuesto, y luego tenemos que ver que estén las agujas, se le pide al paciente que marque una hora, que puede ser por lo general las 11:10, pero puede ser cualquier hora. Y entonces se tiene que ver que las agujas, tanto la corta como la larga, estén en la ubicación correcta. Este es el reloj de ella y llama la atención en mi negligencia izquierda. Puso mal, ¿no? De hecho puso 2 números 6, completó el círculo de una manera aceptable, pero todos los números que pudo poner los puso del lado derecho. Ignora la parte izquierda. Cuando tengamos esto, busquemos lesiones córtico o subcorticales en la corteza parietal alta. Puede ser por lesiones en otro lado, ya vimos la publicación de Nature del Brain Map, pero por topografía deberíamos de ubicarnos en esa región. Entonces, eso con una disminución del surco nasogeniano, del lado izquierdo, entonces pudiera ser que haya tenido un evento vascular cerebral muy leve, los gringos le llaman a eso minor stroke, que pues no le dio disfuncionalidad y pues ahí lo va llevando, pero que sí se evidencia en este caso. Este es el reloj de la paciente
Y estas son pruebas ya más para ver funciones ejecutivas. Especialmente una de ellas, dijimos, es la supresión de impulsos, que se puede hacer en un sinnúmero de formas, pero hay unas pruebas que se llaman pruebas de go-no-go. Una de ellas es esta que les pongo aquí. Si yo doy un golpe, usted da uno. Veamos. Y aquí es la capacidad de abstenerse, de Pero frenar si el yo doy impulso. 2 golpes, usted no da golpes, se abstiene. ¿Sí? Listo. Entonces ahora yo voy a ir golpeando y usted va a ir contestando según lo que yo hago. Si yo doy 1, usted da 1. Si yo doy 2, usted se abstiene, no da. ¿Lista? Les voy a pedir que anulen el volumen un momento. Este es, algo importante era que no se abstenía, ¿verdad? O sea, que tenía que abstenerse y soltaba el mamillazo. Eso se puede ver en sus relaciones interpersonales y en todas formas. Aquí se le está explicando, esta es para secuenciación, esta no es prueba de go no go, sino que es la prueba de Luria, ¿no? Es una de las pruebas de Luria, que es la sinfonía de movimientos, que es más para secuenciación. Se le pide que dé 3 golpes, cada uno en diferente forma. El primero es con el puño, el segundo es de lado y el tercero es con la palma. Entonces, el paciente tiene que hacerlo así de forma consecutiva por lo menos 4 veces. Si lo hace más de 4 veces, esa prueba para secuenciación no es de go no go. La de la izquierda es de go no go, la derecha es una de las pruebas de Luria y tiene que hacerlo en esa secuencia: puño, lado, palma, puño, lado, palma, y seguirlo haciendo de forma perpetua. Cuando yo vea que ya hizo 4 ciclos sin equivocarse, pues ya lo hacemos. Algo importante que tuvo la paciente inicial y que se tiene acá es la excitación, esa dubitación para cuál es el paso que sigue. No sé si ven, no es en una secuencia armónica, sino que hace como unas pequeñas pausas porque duda en microsegundos qué es lo que va a hacer. Igual la paciente acá. Antes de dar el golpe, se queda como dudando si lo va a dar o no lo va a dar. Esa también es una forma sutil de evidenciar falta de supresión de impulsos, aunque ella fue bien claro, ¿no? Le dábamos 2 y no lo lograba suprimir. Esta es la neuroimagen de la paciente. Y en la TAC se puede ver muy poco, como muchas veces. Algunas veces son descritas normales para la edad. Aquí se puede ver un área leve, muy leve de porencefalia en la corteza occipital ya alta cuando está haciendo transición hacia la corteza parietal. Y además, esto oscurito que ustedes ven en la sustancia blanca periventricular, se puede decir como ustedes quieran, le llamamos por convención leucoaraiosis, pero es esa rarefacción de la sustancia blanca. No es un infarto cerebral, pero son axones que muy probablemente ya no están funcionando de la misma manera que lo hacían cuando no había leucoaraiosis. Y este es un hallazgo, como no tenía una implicación clínico-patológica antes de hablar de deterioro cognitivo vascular, muchas veces pues se da como hallazgo normal para la edad por el colega de radiología. Entonces es lo que más llama la atención de la paciente, la leucoaraiosis. Y no solamente eso, sino que se extiende hacia el vértice anterior del putamen, una hipodensidad que muy probablemente sea de naturaleza isquémica, igual la porencefalia. Aquí vemos más leucoaraiosis que les hemos señalado con flecha blanca, pero estos hallazgos, todo esto fue descrito como atrofia leve normal para la edad. Esta es la resonancia donde se magnifica más la leucoaraiosis de la paciente y vemos las hiperintensidades que se ven entre 2 y flare. A la vista de los datos clínicos, lo que escuchamos de la historia y lo que vimos de la exploración y de las pruebas complementarias, ¿qué diagnóstico entre los siguientes le parece más adecuado? ¿Dónde está el micrófono?
¿Cuál de estos cuatro podría usted decir se apega más a lo que hemos visto en la paciente? Le doy algunas claves. Por ejemplo, la demencia por cuerpos de Lewy se acompaña de parkinsonismo. Casi siempre la demencia precede al parkinsonismo y es clásico la aparición de alucinaciones visuales de forma temprana en la evolución de la enfermedad. ¿Tenía todo eso la paciente? No, No. ¿verdad? No. ¿En cuál diría usted podría encajar mejor, doctora? Bueno, creo que tiene demencia vascular, pero podría ser también frontotemporal. Muy bien, excelente intervención. La demencia frontotemporal precisamente va apareciendo con alteraciones en las funciones frontales, que son ejecutivas. Y aunque hay ciertas variedades y algunas empiezan alterando más el lenguaje, la mayoría altera las funciones frontales. Es muy buena observación. Para eso habrá que ver si la paciente logra hacer la nominación. Ahora, de acuerdo a la clasificación propuesta en el consenso latinoamericano, no es de preocuparnos inicialmente por esto, sino que lo primero es, ¿les parece que tiene demencia, sí o no? Parece que sí. Y lo siguiente sería, ¿esta demencia tiene evidencia de enfermedad vascular cerebral o no tiene evidencia de enfermedad vascular cerebral? Y después de eso ya nos podemos ir en peculiaridades que caracterizan a cada una de las demencias. Ahora, ¿qué escala cognitiva consideraría adecuada pasarle a este paciente? De las que ustedes ven aquí, Mini Mental Test, MoCA Test, Addenbrooke, Blessed, 1, 2 o las 4. Entonces uno dice, yo le pasaré a todas, pero me va a quitar tiempo porque en la consulta me dan 15 minutos por paciente, a veces 10. O yo le pasara, me gusta Addenbrooke, se oye bonita, ¿verdad? Pero nunca le he pasado, entonces me siento como con temor de pasarla. Pues la noticia, amigos, es que todas estas escalas son sencillas de pasar, son fáciles. Y hay guías, o sea, hay folletos donde van explicando así con peras y manzanas, donde dice, ahora espere un minuto y pregunte al paciente, No tome en cuenta si el paciente hace esto y esto y esto. O sea, hay guías para utilizarlas y son manuales de operación de las escalas que no son mayores a 3 páginas. Entonces es fácil pasarlas y la verdad es que todas se pueden pasar. Esa es la verdad si tenemos tiempo. Quizá lo único que podríamos destacar es a cuántos de ustedes les parece que tiene bastantes componentes de una demencia subcortical esta paciente. Con la mano. Una demencia subcortical. Muy bien, subcortical. Sí, exacto. Y parece vascular y tiene leucoariosis. Ya en ella vimos hasta las imágenes. El Mini Mental Test de Folsen es un prototipo, es una muy buena herramienta de tamizaje y que nos puede hacer que detectemos pacientes con demencia, pero muchas veces se pasan por alto las demencias subcorticales. Es una herramienta de tamizaje para una demencia con prototipo cortical, como enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, puede ser una. Entonces yo diría cualquiera de las otras tres sería ideal. Para todas ellas hay evidencia científica. El Addenbrooke Test es utilizado hoy en día no solo en patología demencial cerebrovascular, sino de otras causas, por esclerosis múltiple incluso, etcétera, y tiene la capacidad de discernir entre una demencia cortical y subcortical si es que nosotros no la hemos podido identificar con las características clínicas en la historia y en el examen físico. De tal manera que yo podría decir cualquiera de las otras tres. Este es el test de Addenbrooke, o sea, pedirle al paciente que vaya diciendo cada uno de los dibujos no es difícil. Ir checando si lo dijo o no lo dijo. El test de Addenbrooke es un test para sociedades europeas, puesto que ahí fue diseñado, pero esta es una adaptación al español que ya fue validada al español, o sea que ya fue pasada en pacientes de habla hispana y ya se vieron las dificultades y luego se le hicieron algunas modificaciones, se volvió a pasar y se vio que sus valores predictivos se conservan al igual que la otra escala original. Entonces ya es una escala validada en español. Entonces se cambiaron algunos dibujos por otros más comunes. Por ejemplo, cuchara y libro no están en
escala original, pero sí lo están en esta adaptación al español. Esta figura del infinito es la de pentágonos en la escala original, pero en español se adaptó a esto. Lo importante es que estén entrelazados estas dos chongas, porque así se le explica al paciente, etcétera, ¿no? Aquí es para memoria visoespacial, donde se ve si el paciente es capaz de discernir qué letras están ahí, aunque están borrosas a propósito, se les quita algunas áreas de algunas zonas de la letra, etcétera. Entonces, como ven, no son cosas difíciles de hacer, son sencillas, entendibles. Aunque los títulos sean rimbombantes, los nombres sean rimbombantes, las escalas son sencillas y fáciles de aplicar en nuestras latitudes, y más si están validadas al español. En algunas mesas quedaron aleatoriamente algunos test de Addenbrooke, ya la versión validada en español, para que ustedes puedan ver. Son versiones que son gratis para su utilización para médicos, instituciones de salud, etcétera, excepto para la industria farmacéutica, pero en foros, en exposiciones, se pueden utilizar, están libres de derechos de autor. Y aquí viene el otro test. Bueno, le pasamos un Bledsoe a la paciente, también es una escala que ha sido propuesta para detectar demencia, tiene puntos de cohorte para un máximo de 28, si tiene más de 4, si el paciente llena más de 4 requisitos, probablemente tenga demencia, y si tiene más de 15 ya estamos hablando de una demencia moderada grave. Es muy poco precisa, como ven, es un tanto ambigua, pero no por eso hay que demeritarla. Es una escala que sirve mucho también para ver la funcionalidad del paciente, y por eso se le pasó. Y también cualquiera de estas escalas nos puede ayudar para darle seguimiento, porque lo importante es tener no solo cuál fue mi impresión del paciente, si estaba mejor en la consulta pasada, es tratar de llevar a cualquiera que sea la escala, que me traduzca a números, a puntos, cómo estaba el paciente en ese momento, para que la siguiente visita ya no se vea influenciada por el subjetivismo del familiar, que lo ve mejor o peor, o que toma medicamentos, o el médico que quiere que, ya ve que le va bien conmigo, o sea, dejarlo de forma objetiva, con números. Entonces, cualquier escala es buena pasarla. Yo solo les digo las bondades de algunas de ellas. Este es Bledsoe, y este es el MoCA, que también muchos de ustedes tienen ahí, es una sola hoja al frente, nada más. Es el test de MoCA, diseñado en la Universidad de Montreal, y por eso su nombre, aunque suene rimbombante, es esto, es una ficha sencilla de pasar. Y algo muy importante es que el test de MoCA es como, empezaron a decir, bueno, ¿qué funciones se ven más alteradas en las demencias cuyo prototipo es subcortical, como por ejemplo la demencia vascular? Bueno, la planeación y secuenciación es una función frontal, ¿no es cierto? Bueno, entonces incluyamos esto. Esta es una adaptación abreviada más sencilla de un test que hacíamos desde hace años que se llama Trial Making Test. Es un poco más complejo, pero esto no es más que una adaptación del Trial Making Test. Y esto nos ve planeación y secuenciación. Se le pide que dibuje el test del reloj, que dijimos que es muy sensible para demencias. Entonces, es como que acá en el MoCA Test dijeron, vamos a recopilar lo bueno de cada escala y pongamos un poquito que nos logre hacer un tamizaje. Hay escalas más largas, por ejemplo, el Addenbrooke, ya dijimos, tiene 100 puntos para validarse, 100 items para explorarse, y el MoCA Test no, si tiene 30 puntos posibles. Vean, la primera etapa es bien sencillo, esto es nominación, nada más tiene que decir, ¿qué es esto? ¿Un león? Va, ahí estuvo todo. Eso es, un león, va. ¿Qué es esto? Entonces, hay escalas, esta es la escala validada en español, pero el rinoceronte es muy complejo, y más en el área rural, pacientes que no ven Discovery Channel ni tienen un grado alto de escolaridad. Entonces, es difícil realmente, o nunca, o vienen al zoológico, pero ya no está Manchuria, ya no hay nada, pues solo 3 pavianes, entonces ya no pueden tener ese marco de referencia para decir rinoceronte. Entonces hay una escala que yo está gratis, pues, en moca.org, ustedes la pueden descargar. También se puede descargar el manual, yo lo tengo ahorita en la computadora, el que lo quiera, ahí va, pues no lo inventé yo, es gratis además, no tiene derechos de autor. Hay una escala validada en México
Aquí ha trabajado mucho el doctor Alfredo Mimensa y Ana Luisa Sosa. Y entonces ahí se hicieron algunos cambios, el cubo se cambió por un cilindro, que es un poco más sencillo de entender para un paciente que no tenga ningún grado de escolaridad, y el rinoceronte, que es muy rebuscado, se cambió por un cerdo. Entonces está como más fácil y es el mismo MOCA test y ya está validado en español y para poblaciones con baja escolaridad y en el área rural. Entonces, si el paciente tiene 26 o más es normal, si tiene menos, pues es alterado. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues lo mismo, es que el MOCA fueron como genios, ¿verdad? Es una versión simplificada de algo más grande que son los test de Bleuler. Este es el test de la A aleatoria de Bleuler, que tiene diferentes modalidades. Esta es como una bien sencilla, en la cual solo se lee la serie de letras y se pide al paciente que vaya pegando en el escritorio, al igual que hicimos con las de Go No Go, cada vez que escuche la letra A. Esto nos es muy importante porque puede tener errores de omisión, o sea que no captó que le dijeron una A, eso tiene que ver con lesiones subcorticales, pero a nivel talámico, en núcleos de la base, pero también puede tener errores de perseverancia en lesiones frontales, que pegue y aunque no sea A, sea F, siga pegando y otra letra y vuelve a pegar. Eso es perseverancia. Entonces, es bien importante, ¿no? Este test de MOCA, pero si ven, son pruebas sencillitas. Pasándolo ya teniendo familiaridad con el test, no quita más de 10, o en algunos casos 6 minutos pasarlo, depende de cómo nos colabora el paciente. Y como ven, es bien sencillo. Ese es el MOCA test de la paciente. Veamos en la primera etapa, en el Trial Making Test, se le pide que vaya siguiendo esta secuencia. Ven, hay dos flechas que ya están puestas, punteadas, como para ayudar al paciente. Llegue hasta el final llevando una secuencia lógica, que sería un número o una letra, y esa es la indicación que se le da al paciente. Como por ejemplo, ya están las dos flechas, 1A, y después de la A seguiría el siguiente número y después la siguiente letra. Entonces así se le dijo al paciente, y la paciente pues hizo esto, 1A, después 2, después seguiría la B, después 3, después C, después 4, después D. Entonces ya lo hizo de esta manera. Y algo importante, la misma excitación, ven que venía por un lado, se va, aquí intenta del 5 agarrar para atrás, pero luego lo ve como más fácil el final y se dejó ir al final. Entonces esa dubitación del paciente es importante observarla. Este es el reloj, ya ustedes lo habían visto. Esta es la nominación, no dijo el rinoceronte y sí dijo las otras dos, pero vamos, es una maestra normalista, no podemos decir, le perdono el rinoceronte. Y aquí están todas las, como ven es bien sencillo, es con peras y manzanas, y ustedes solo tienen que ir poniendo lo que nos gusta, ¿no? En lugar de ir escribiendo, observo que la paciente, chequecito, chequecito, chequecito. Entonces se puede pasar rápido. La paciente punteó 19 de 30 posibles, ¿no? Entonces sin duda pues que tenía demencia. Ahora la parte más difícil, ¿no? ¿Qué tratamiento ofreceríamos a este paciente? ¿Alguien puede citar qué fármacos podría utilizar en una paciente como esta? Ninguno, no hay fármaco malo ni bueno. Aquí estamos dando ideas. ¿Alguien que quisiera decir qué medicamento podría encajar en este caso de la paciente? ¿Sí, doctor? Sí, claro, totalmente. Manejo de tabaquismo. Eran 19 cigarrillos diarios, ¿no? Yo creo que 18, ¿no? Yo creo que esos dos era a propósito para que no le dijeran, usted fuma una cajetilla diaria. ¿Qué otra cosa? Es muy buena intervención. ¿Algo más que hacer en esta paciente? Cambios en el antihipertensivo, ¿no? Que sea pegada y probablemente uno de mayor potencia si es que no lo logramos con el enalapril, que pareciera muy lógico, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra? La modificación de los fármacos antidepresivos. Ese es todo un lío, ¿eh? La verdad es una lucha. Pareciera que son las etapas iniciales del deterioro cognitivo vascular. Vamos a platicar de eso un poco. La respuesta no puede ser de sí o no, porque no existe evidencia así de sólida, pero les voy a mencionar qué evidencia existe hasta ahorita. Hasta el año pasado habían dos vertientes o habían evidencias confundentes respecto al uso de antidepresivos o no.
Muchas escuelas de psiquiatría utilizaban los antidepresivos para mejorar el performance cognitivo, otros no. Luego, sin duda que alguien que está deprimido, sabemos que eso se llama pseudodemencia, al mejorar la depresión puede mejorar su performance cognitivo. Entonces la respuesta sería, si el paciente tiene depresión, está bien utilizar antidepresivo. Si no la tiene, no usarla. Es difícil detectar depresión en una demencia. Hay escalas que la pueden detectar en pacientes con enfermedad de Alzheimer, pero es una demencia cortical. Ya hay escalas para detección de depresión en Alzheimer, pero no las hay tantas para deterioro cognitivo vascular. Pero lo ideal sería utilizar una, y si hay depresión, utilizarlo. Ahora, retirar el antidepresivo es todo un lío. Entonces, pero sigamos con la primera vertiente, usar antidepresivos para mejorar el performance cognitivo. Tal fue la moda que en los 10 años anteriores algunos antidepresivos fueron ganando famita, ¿no? Así como la nimodipina para el deterioro cognitivo vascular, que ahora sabemos que solo hace artificialmente vasodilata la vasculatura cerebral, y aquello deeper que en la noche hacen valles de hipotensión, está artificialmente bloqueada la vasoreactividad cerebral y no pueden hacer vasoconstricción, vasodilatación, y son los que más lesiones de pequeño vaso ganan, más lesiones isquémicas ganan por tener bloqueada la vasoreactividad cerebral artificialmente con nimodipina. Pero así hubieran modas, ¿no? Entonces ya muchos y con alguna base, ¿no? Muchos antidepresivos empezaron a ganar famita, ¿no? Hay artículos que mencionan que el trazodone mejora el performance cognitivo y que previene la demencia. Hay varios papers al respecto de otros inhibidores de la recaptura de serotonina que mejora la demencia. Y hay otros papers que demuestran que el uso crónico de antidepresivo se asocia a atrofia frontal y temporal. Esto se sabe hace unos 4 años. Ahí no podemos ser tan crueles porque realmente la misma depresión crónica que no se trata, por supuesto que puede dar, y está demostrado, atrofia cortical temporofrontal. Entonces, un hipertenso de larga, un deprimido de larga data que nunca fue bien tratado, con o sin antidepresivos va a ser la atrofia temporofrontal, y con antidepresivos pues también la va a hacer. Entonces es difícil juzgar a los antidepresivos en esa índole. Este año se demostró que los pacientes que no tienen depresión, que usan especialmente trazodone y un inhibidor de la recaptura de serotonina como paroxetina, pueden tener mayor deterioro cognitivo en una serie de casos. Entonces es como la evidencia opuesta a lo que se había acumulado hasta ahora. Entonces, ¿qué haremos? Yo les voy a mencionar una tercera. Sí existe evidencia que el paciente que está demenciado y que usa antidepresivos por la causa que ustedes quieran, si yo se lo retiro, hay un deterioro cognitivo en todas estas escalas en las siguientes semanas. Entonces, la decisión parecería como bien salomónica, y es lo que yo hago. Si el paciente viene a mí y ya estaba tomando antidepresivos, no se los quito. Y si el paciente no estaba tomando antidepresivos, no se los pongo, a menos que tengamos claro que cumple criterios para trastorno depresivo mayor. Lo más probable es que sea un deterioro cognitivo vascular incipiente. Bien, en manejo sintomático del deterioro cognitivo vascular, específicamente hablando de esto, pues las últimas guías datan desde 2011. O sea, ya tenemos casi 9 años que no se ha actualizado. Desafortunadamente, la declaración de San Antonio, Texas, ustedes ven, fue casi que a la par de estas guías, y mucha evidencia científica se ha producido después de estas últimas guías de la American Heart y la American Stroke Association, que daban clase A solo para un inhibidor de la colinesterasa, que es donepezil, y párele de contar. Después de estas guías que se publicaron en 2011, el profesor Gustavo Román empieza a mostrar evidencia del uso de aceticolina en deterioro cognitivo vascular. Y se le dio poca importancia en aquel entonces porque acaban de salir las guías, y además vámonos a memoria. Este es en el primer mes, a 6 meses y a 1 año. Los cambios con o sin aceticolina no eran como tan plausibles, no eran tan grandes. Entonces, aquí, ¿dónde está memoria? Aquí está. Entonces todos decían, bueno, no sirve para la demencia vascular, no altera la memoria. Pero después de 8 años sabemos que la memoria es lo que más tardíamente se va a afectar en estos pacientes. Que lo primero que se afecta son las funciones
de planeación, secuenciación, velocidad de procesamiento mental, la atención, y ahí sí vean, inicial a 6 meses y a 1 año, las diferencias son importantes y estadísticamente significativas. Entonces pareciera que el uso de esta molécula influye en todas aquellas funciones que se alteran en el deterioro cognitivo vascular incipiente. Y aquí hablamos de neuroplasticidad, que lo mencionaba el doctor. El punto elemental para la neuroplasticidad es el número de proyecciones dendríticas que tengamos. Es decir, la neurona es tan buena no solo dependiendo de qué tan bien esté en su interior y qué tantos depósitos tenga de proteínas anormales, sino de qué tantas proyecciones dendríticas tenga, porque esa va a ser la capacidad de asociación que tiene con otras neuronas, que es la que nos da la producción mental. Y en tanto más senescente sea una neurona, menos proyecciones dendríticas tiene. Este es un estudio in vitro con citicolina para proyecciones dendríticas sin y con citicolina. Esto nos habla que desde el punto de vista de estudios preclínicos puede aumentar la neuroplasticidad. Pero eso, pues, de nada me sirve que se lo den al cobayo, pues el cerebro humano es diferente al de un cobayo, ¿no? Estudios preclínicos, aunque se vean bonitos, pues qué traducción tienen para decir yo voy a aplicarlo. No, necesitamos ensayos en seres humanos con deterioro cognitivo, que son los ensayos clínicos. El profesor Pietro Gaeri demuestra en 2013, con el estudio de IDEALE, el estacionamiento del deterioro en una escala del Mini-Mental Test de Folstein. Es un prototipo para demencia cortical y no vascular, y es una escala de solo 30 puntos. Entonces, quizás es de admirarle al doctor que tuvo como el valor de utilizar una escala que iba a ser difícil de detectar cambios en un deterioro cognitivo vascular, y en especial que solo 130 puntos. Entonces, estadísticamente, cuando ya enrole varios pacientes, mover un punto de esa escala es un mundo. Es común que vengan a nosotros a decir, mire, mi fármaco funciona porque en la escala Zabludovsky o Tralala de Suecia o de Zambombia bajó 1.5. Ah, muy bien, ¿y cuál es esa escala? Porque ni la conozco, además, no es muy famosa. Es esta, doctor, tiene 325 items. Entonces, por Dios, bajar 1.5, mejorar 1.5 en una escala de 300 items, ¿qué implicaciones clínicas tendrá realmente en el paciente? Pero mantenerse estable o evitar deterioro en una escala de 30 puntos es más difícil demostrarlo con un fármaco. Entonces, como de admirarle al doctor que logró hacer eso, y entonces el profesor Pietro Gaeri demuestra, pasando el Mini-Mental Test inicialmente a 6 meses y a 1 año, usando citicolina y usando un grupo control, que el grupo control, pues, en 1 año disminuyó 1 punto el Mini-Mental Test, lo esperado para cualquier demencia, 1 a 2 puntos por año, 1 a 1.5 por año. Pero los que usaron citicolina se permanecieron estables. Aquí tenemos, bueno, eso fue como interesante. Entonces dijeron, pues vamos a hacerlo. Tenemos una molécula que ya demostró eficacia, los inhibidores de la colinesterasa, y por otro lado la citicolina, vamos a combinarlos. Los combinaron y los resultados pues fueron, como era de esperar, mejores. Y para eso tenemos el estudio CITI-RIVAD y otro que se llama CITI-CHOLINAGE, que es combinando citicolina con un inhibidor de la colinesterasa. De todos los inhibidores de la colinesterasa hay uno que tiene evidencia clase A por la American Heart, pero el punto acá es que estamos urgidos ante la nueva evidencia que se generen nuevas guías para manejo de deterioro cognitivo vascular, porque es una demencia que a mi juicio es de las más frecuentes y poco se hace en su intervención. Pero vamos a lo que todos queremos oír, el control de los factores de riesgo. Ya vimos lo que demostró Antonia Nucera con el profesor Vladimir Hachinsky. Y aquí están enlistados todos los factores de riesgo. Esto está sacado del estudio finlandés que se llama estudio Finger. Y eso fue como, vamos a hacerlo, pues. Todos hablamos de los factores de riesgo, hagámoslo. Y entonces tomaron a todos los adultos mayores y no solo le hicieron intervención, sino que además, en una sociedad donde el sistema de salud todo está computarizado desde hace muchos años, tienen estadísticas confiables, le sacaron su background. Empezaron a consultar para control en la adultez temprana. Estos son los factores de riesgo desde los 0 hasta los 75 años y vean cómo aquí están la mayoría de los factores de riesgo. Por supuesto, controlarlos ayudan. Incluso hay factores que están desde antes de nacer, lo que decía la doctora.
la variante epsilon 4 de la apolipoproteína E y otros genes que ya se los mostré que ya están descritos, están desde antes del nacimiento, y cuáles son los factores protectores, sin hablar de ningún fármaco modificador de la enfermedad, ni nada de eso, ni pelearnos que si el mío es mejor o aquel es peor, sino tratar los factores de riesgo que ustedes saben: actividad física, educación, actividad social y cognitiva, y luego la reserva neuronal con la neuroplasticidad que ustedes hablaban. Entonces pudieron observar que estimular todos los factores protectores, quienes en su background habían cultivado esto, actividades sociales y cognitivas, que la vamos a hacer más adelante, la actividad social, porque vamos a inaugurar el congreso, cognitivas, actividad física, educación, que es lo que estamos haciendo todos en el día a día como médicos, son factores protectores. Pero el gran problema es que después de los 65 años, todos estos factores pierden su poder preventivo. Entonces, la gran conclusión del estudio Finger, que estamos hablando de una población millonaria de pacientes, no estamos hablando de 1,000, de 5,000, de 10,000 pacientes, la gran riqueza es esto, que el tiempo para empezar a prevenir es a los 20 años, es ahora, amigos, es ahora con este postrecito, es ahora con la actividad física que no hicimos, porque, por ganar tiempo, porque la vida moderna nos lleva a esto. Si nosotros nos preocupamos por ello, por la actividad física, entre los 20 a los 60 años, tenemos garantizado menos probabilidad de desarrollo de demencia. Y estos factores que pueden estar desde antes de nacer van a tener menos importancia a la hora de desarrollar demencia. Y es una gran importancia. Vean ustedes cómo se pegan las curvas. Todos los factores al incidirles, el grupo de intervención tuvieron mejor desempeño cognitivo en funciones ejecutivas, en velocidad de procesamiento, que los pacientes en los que no hubo intervención. Y miren qué curioso, al igual que el profesor Gustavo Román le salió en 2011, que cualquiera hubiera dicho escuete soplado, no, la memoria casi no se modificó. Lo que más mejora, qué feo se ve eso, lo que mejora mucho más son las funciones subcorticales, frontales, las funciones ejecutivas, procesamiento mental, la velocidad. O sea que estamos diciendo que los factores de riesgo sobre lo que más impactan son sobre el prototipo clínico del deterioro cognitivo vascular y no del deterioro cognitivo asociado a demencias corticales. Hemos terminado justo en tiempo y podemos decir esto como un corolario, como un take home. Y todos lo sabemos, la doctora lo sabe mejor que todos porque estuvo atento a la plática, ella lo resumió a mitad de la plática. Los infartos silentes y lacunares en sustancia blanca son comunes en la edad adulta, mucho más que los infartos que han tenido una elocuencia clínica, y cursan con cambios conductuales, de atención y en etapa final de memoria. La misma enfermedad de Alzheimer tiene un fuerte componente vascular, por lo que sería difícil clasificarla como degenerativa pura a la luz de la evidencia de su fisiopatología como se comprende actualmente. El tratamiento de los factores de riesgo vascular y la acumulación de enfermedad de pequeño vaso puede prevenir la demencia, y eso ahora lo sabemos decir con propiedad, no solo por decir, bueno, hay que prevenir, no, ya hay estudios que lo demuestran. Y desafortunadamente solo disponemos de 2 medicamentos para tratamiento sintomático, que sería donepezilo y citicolina, pero tenemos una grandeza importante en el tratamiento, y esto es los factores de riesgo, incidir de forma activa en los factores de riesgo y detectar de forma temprana aquellos pacientes que tienen disfunción ejecutiva, porque puede ser el inicio de un deterioro cognitivo vascular. Muchísimas gracias por la atención prestada, son un excelente grupo realmente. Y estos casos son una excusa, ¿no?, para socializar lo que les decía, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ser coautores de la Guía Latinoamericana de Demencia Vascular. Es un documento de aproximadamente unas 30 páginas, donde está con la fuerza de evidencia cada uno de los fármacos, cada una de las intervenciones, por qué tomar TAC, por qué tomar resonancia, con nivel de evidencia, porque fue hecho de acuerdo a un sistema de clasificación de evidencia que se llama GRADE.
es gratis también y esta es la referencia, ustedes la pueden publicar, la pueden encontrar, fue publicada en el Journal of Neurology and Neuroscience y estas son las direcciones para bajar gratis el MoCA Test y también la guía o el manual de cómo usarlo, que se lo va explicando con peras y manzanas. No crean que es un gran libro, son cosas sencillas de usar. El MoCA Test, como les digo, entre 5 a 10 minutos. Y vaya, si el que viene a consultar es un paciente con demencia y yo solo tengo 15 minutos para examinarlo, pues le tomo la presión y le hago un MoCA Test y con eso le voy a ayudar muchísimo más a que yo haga cualquier otra cosa con este paciente. Entonces, el tiempo ya se va volviendo menos excusa. Ven que el MoCA Test es solo ir poniendo chequecitos, son 30 items, es sencillo y rápido. Para el que tiene interés en desmenuzar un poco más las funciones cognitivas del paciente, podemos usar el Addenbrooke Test, son 100 items a explorar, pero eso es cuando ya tenemos tiempo. Su versión en español está gratis, no tiene derechos de autor, ustedes lo pueden reproducir y ponerle el nombre doctora X, doctor tal, y ahí test de Addenbrooke y se va a ver bien bonito. Eso no es penalizado. No así, les va a parecer sorpresa, el Mini-Mental Test. El Mini-Mental Test de Folstein sí tiene derechos de reproducción. Y entonces, si uno quiere en una publicación como esta, mencionar el Mini-Mental Test y proponerlo como una herramienta, etcétera, y hablar de él, tiene que contactar y pagar. Y según cómo lo utilice, así es el costo. Lo menos que se puede pagar son $6,000 por contemplar el Mini-Mental Test de Folstein en una publicación. Lo podemos hacer, ya saben qué es esto, ¿eh? Pirata. Lo podemos hacer así en nuestra clínica, ¿no? O en instituciones con fin altruista, pero las legales, cualquier reproducción debería ser pagada. No así el MoCA Test y el test de Addenbrooke, y están validados al español. Les digo, hay adaptaciones con el cerdo, etcétera. Muchísimas gracias. Buen día.